El rugido del Fauve, arte violento. El siglo XX probablemente haya sido uno de los siglos más bellos y al mismo tiempo uno de los más horribles culturalmente hablando. Mientras la sociedad y lo político iban dejando una estela de violencia y deshumanización que harían forma a nuestro presente, el arte de esta época se caracterizó por el nacimiento de nuevas corrientes que no se dieron necesariamente de forma cronológica, sino que se relacionaron entre sí. Esas expresiones artísticas se consideran simplemente como ismos, aunque en realidad esa ruptura y necesidad de cambio ya había dado sus primeros pasos a finales del siglo XIX. Fueron eventos como la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial o las ideas filosóficas de entonces las que influenciaron estas corrientes tan diversas y a veces hasta contradictorias. Estamos ante la llegada del vanguardismo o avant-garde como la característica cultural más resaltante de esta época, y hoy vamos a enfocarnos en uno de los primeros movimientos que, si bien fue breve, puede sumar relevancia para la consolidación del comportamiento reaccionario que abordarán los artistas de aquel entonces: el fauvismo. Considerado uno de los movimientos más dinámicos de la pintura contemporánea, a diferencia del naturalismo, busca expresar sentimientos a través de un elemento condicional: el color. El uso del contraste para evocar profundidad, la utilización de los colores primarios, secundarios y complementarios, contornos gruesos y oscuros en las figuras, evitando así la mezcla de los colores tanto en la paleta como en el lienzo, y las pinceladas rápidas y continuas para dar la sensación de espontaneidad. Otra característica del fauvismo es su gusto por el arte negro, gracias a un incipiente comercio de las artesanías africanas, que empezaban a despuntar en los círculos más elitistas de París. Las máscaras, las estatuas, los tatuajes y la desnudez de estas culturas fascinaron a los fauvistas, lo que claramente pavimentó el camino hacia la vanguardia. El fauvismo, también conocido como fauvismo, podría considerarse uno de los movimientos más dinámicos de la pintura contemporánea. A diferencia del naturalismo, a los pintores fauvistas no les interesa la perfección de los representados, sino más bien buscaban expresar sentimientos a través de un elemento. Condicionan el color. En pocas palabras, el fauvismo es más expresivo que realista. Su estilo pictórico se basa en colores fuertes, contrastados, llegando incluso al empleo de juegos cromáticos que no existen en la realidad. Todo en favor de la expresión de libertad, rebeldía y sentimiento del artista, razón por la cual es extremadamente subjetiva, pero además de la exageración del color y su sencillez, el fauvismo posee otras características, como la deformación de las formas, el rechazo de las perspectivas, los claroscuros y el modelado. El uso del contraste para evocar profundidad, la utilización de los colores primarios, secundarios y complementarios, contornosos, gruesos y oscuros en las figuras. Los orígenes de este movimiento se encuentran en Van Gogh y Paul Gauguin, quien, huyendo del impresionismo, tomaron una ejecución más impulsiva y pasional, apostando por las obras intensamente coloreadas. No obstante, esos artistas no encajan dentro de este movimiento. Tenemos que recordar que el impresionismo y el post-impresionismo supusieron las primeras reacciones contra la tradición y el academicismo, abriendo la puerta a los movimientos de vanguardia sin llegar a formar parte de estos. Históricamente hablando, de todos los ismos que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, fue al que menos duró, ya que empezaron en 1904, alcanzó su popularidad en 1905 y para 1910 ya se encontraba completamente agotado, pero como dijimos, en este corto periodo sentó las bases del arte posterior y posicionó a uno de los mejores representantes de este movimiento, el francés Henri Matisse. En París, Francia, que vio nacer todos estos movimientos de vanguardia, se encontraba constituido por demasiados elementos. En 1905 se realiza la tercera exposición del Salón de Otoño en el Gran Palacio de París, donde se podía apreciar pinturas, esculturas, dibujos, grabados, arquitectura y artes decorativas. Esto supuso la primera exhibición para ese grupo de futuros pintores fauvistas, quienes se encontraban en el Salón número 7. En esa sala se encontraba Henri Matisse exponiendo su cuadro Lujo, calma y voluptuosidad, comprendida como una síntesis de postimpresionismo y un manifiesto de lo que sería el fauvismo años más tarde.
Junto a Matisse se encontraban otros pintores que también lo acompañarían en su movimiento, como Andrés Derain. La utilización subjetiva de colores y simplificación del dibujo empleados por Matisse sorprendieron a todos, y con su falta de perfección y sus colores chillones se ganó el desprecio de la crítica. De hecho, el crítico de arte Louis Baucellier contempló las gamas cromáticas estridentes y agresivas de los trabajos expuestos y les otorgó el calificativo de fauves, o sea, fieras en español, y por eso estudiantes es que este movimiento pasó a identificarse como fauvismo. Por supuesto, Louis Baucellier había usado un calificativo peyorativo, como le sucedió de igual manera a muchos otros movimientos artísticos, pero el término fue asumido por el público y posteriormente introducido a la historia del arte sin connotaciones despectivas. Pero volviendo a la exposición, fue ese repudio de la crítica lo que convirtió al fauvismo en el primer movimiento de vanguardia de París, que desde entonces giró en torno a Henri Matisse. La palabra fiera representa precisamente la agresividad y la fuerza que transmitían estas obras. Si bien el fauvismo se desarrolló más que nada en el campo de la pintura, algunos expertos también mencionan influencias en la escultura, el dibujo o el grabado. Al final, este salón de rechazados adquirió una gran trascendencia en muy poco tiempo. Además de Van Gogh y Gauguin, el fauvismo tuvo muchas influencias que no solo vinieron de la pintura de parte de la filosofía y la literatura. Por ejemplo, influyeron bastante las ideas de Zola, Nietzsche y muchos otros. Antropológicamente hablando, hemos mencionado el interés por el arte de África. De hecho, Henri Matisse y otros artistas eran visitantes frecuentes de museos donde se exhibieron este tipo de arte. Incluso llegó a viajar al norte de África en 1906, de donde trajo consigo varias cerámicas y tejidos locales. Maurice de Vlaminck, por su parte, otro de los representantes del movimiento, poseía una colección de arte de África y Oceanía, usando el color como su centro de creación. Existió una gran variedad de temas. Algunos pintaron el mundo rural y otros el mundo urbano. Se realizaron desnudos, escenas interiores, bodegones e incluso paisajes, heredando las costumbres de los impresionistas de pintar al aire libre. Finalmente, con todo esto, en el año 1906 fue cuando el fauvismo alcanzó su pico de popularidad y plenitud, siendo todo un triunfo en el Salón de Otoño de ese año. Incluso consiguió que pintores principiantes que tendrían mucha relevancia en el futuro, como Frank Kandinsky o Zelinsky, se inclinarían por estas formas de expresión. En 1907 alcanzaría con notoriedad otro movimiento que acabó por fragmentar la unidad del movimiento fauvista. El cubismo, defendido por Pablo Picasso, hizo que los fauvistas tomaran camino divergente, mientras que este nuevo movimiento pasaría a asumir la vanguardia. Los aportes del fauvismo se pueden observar en varias consecuencias importantes para el desarrollo del arte de la primera mitad del siglo XX, aportes directos o indirectos, y más allá de su apego a la Francia que la vio crecer y desarrollarse, su influencia que no se limita a ese país. Entre sus representantes más ilustres se encuentra Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck, quienes influyeron en pintores como George Blanquen, Raoul Dufy, George Rouault, Albert Marken, pero llegando también a influir a pintores extranjeros como el neerlandés Kees van Dongen o incluso el ruso Kazimir Malevich, quien sería el creador del suprematismo años más tarde.